Muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder nuevamente estar aquí escuchando un poquito acerca de lo que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros estamos atentos a ese llamado. Amén y amén. El título de la plática de hoy es "Y al que llama". Dile al que está al lado: "Y al que llama". ¿Sí? Entonces hay un versículo bastante conocido y famoso en la Biblia, Mateo capítulo 7, versículos 8, dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla o encuentra, ¿verdad? Y al que llama, se le abrirá. Entonces vamos a enfocarnos el día de hoy a esta tercera parte, porque ya les hablé acerca de pedir, ya les hablé acerca de buscar, y hoy vamos a escuchar un poquito acerca de llamar. ¿Se acuerdan de ese anuncio de Telmex hace muchísimos años? Que decía, llama ya. ¿Sí? Que era una frase famosa, ¿no? Que decía, llama ya. Y era para animar a que uses el teléfono, ¿no? Les voy a platicar una confesión mía. ¿Están listos? ¿Sí? Ok. Bueno, como ustedes saben, tengo un hijo, ¿verdad? Y yo creo que esto es generacional, ¿sí? Pero le digo a mi hijo, oye, ¿ya preguntaste acerca de esto? Y me dice, ya le envié un mensaje. ¿Y te han contestado? Y que te dicen, no, todavía no, pero es urgente, necesitamos saber. Sí, pero ya le hablé, ya le mandé un mensaje. Y a poco no, como que te desesperas y que dices, llámale, dile al que está al lado, llámale, márcale por teléfono, para eso tienes el celular, no nada más para enviar mensajes y andes checando Instagram o Facebook o todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí te ha pasado o no? Sí. Ok, ay, ya no me siento tan mal, ya lo saqué de mi pecho. ¿Sí? Entonces, dile al que está al lado, llama ya. ¿Sí? No pasa de que te digan, el número que usted marcó se encuentra apagado fuera del área de servicio, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado esa también? Ay, sí. Afortunadamente, nuestro Dios no está dormido ni fuera del área de servicio. Eso sí. Ok. Entonces, vamos a ver esta palabra llama, que en el griego tiene ahora sí que es medio raro, ¿verdad? Krouo. Así, ¿verdad? Así más o menos se pronunciaría, ¿verdad? Krouo. Sí, que significa llama. Y existen dos definiciones, principalmente, ¿sí? La número uno es llama, llamar, llamar, y luego dice de huelga. Personalmente creo que eso de huelga, dices tú, pues ¿qué tiene que ver con una huelga? Creo que es un error de traducción, porque huelga en inglés significa strike, ¿sí? Que significa golpear, ¿sí? Eso es lo que significa. La definición segunda es tocar, llamar, golpear a la puerta. Así que esas son básicamente las definiciones de esta palabra. En otras palabras, esto significa nombrar, clamar, convocar o no pasar desapercibido, sino atraer atención, estar dispuesto a golpear para poder tener acceso. Dile al que está al lado, tener acceso. ¿Sí? Otra vez lo voy a leer. Dice, en otras palabras, es nombrar, clamar, convocar o no pasar desapercibido, sino atraer atención, estar dispuesto a golpear para poder tener acceso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el colegio, pues hay muchos cachorritos de perro lobo checoslovaco, ¿verdad? Y cuando están recién nacidos, ellos quieren tener acceso
a la leche materna de su mamá y están dispuestos a hacer a los hermanitos a un lado. Si se van solitos por ahí por la cajita donde los juntan, empiezan a llorar, a gritar y todo para que la mamá les preste atención y que los junte, o sea, y todo es para tener acceso. Dile que está al lado, tener acceso. Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con esta parábola que compartió Jesús acerca del reino de los cielos. Vámonos a Mateo capítulo 22, versículos 2 al 14. Y quiero que le estén pensando, y ténganme mucha paciencia, el día de hoy vamos a ver chorrocientos miles de versículos de la Biblia. Dile el que está al lado, chorrocientos miles. ¿Okay? Bueno, no tantos, pero uno que otro versículo, ¿sí? Y quiero que estén pensando y dejen que esa palabra viva, eficaz y cortante penetre a lo más profundo de su ser. ¿Ok? Mateo 22, 2 al 14 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó. Dile el que está al lado, se enojó. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, resumiendo, hubo un llamado del rey. Los invitados originales no atendieron al llamado. El rey se enojó y mandó a sus ejércitos a destruirlos. ¿Por qué? Porque no eran dignos. Dile que a este lado, no eran dignos. Hubo un segundo llamado, donde juntaron a todos, buenos y malos, para ir a las bodas. El rey encuentra a un convidado que no iba vestido de boda y lo manda a echar fuera. Moraleja: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ok. Yo sé que aquí en Vallarta nuestra vestimenta es muy informal, pero tengan presente, si te invitan a una boda, por lo menos una garrita de tigre, ¿sí? Por no decir manita de gato, ¿eh? Sí, o sea, si no, y si dicen por qué, pues aquí tenemos esto. Ok, pregunta número 1 para la mesa, pregunta número 1 para la mesa. Así que, ¿están listos? Ok. ¿Por qué el rey ordenó echar fuera al que no estaba vestido? Vamos a pensar un poquito, ¿sí? ¿Por qué a los primeros, ya ves que hubo 2 llamados, ¿verdad? ¿Sí?
¿Qué dijo en cuanto a los primeros que dijeron, no, pues nos vamos a trabajar, no me interesa, y agarraron y afrentaron a los siervos que mandó, a otros los mataron? En el versículo, ¿cómo dice? En el versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dile al que está al lado, no eran dignos. Y entonces dice, vayan a las salidas a los caminos y júntenme a todos los que hayan, buenos y malos y de todo tipo, y me los traen. ¿Sí? Y estos que fueron, ahora sí que la opción B, dile al que está al lado la opción B, ¿sí? Pues todos excepto uno no fueron echados fuera, nada más uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fue encontrado digno. Dile que está al lado, no fue encontrado digno. O sea, nadie que no se ha encontrado digno, ¿sí? ¿Ok? Porque al no prepararse con su ropaje para ver al rey. Dile que está al lado, al no prepararse con su ropaje. ¿Sí? Entonces, como escuché por allá, dicen, atender un llamado no es solo ir, sino prepararse. Dile que está al lado, atender a un llamado no es solo ir, sino prepararse. ¿Se han escuchado este dicho mexicano? Dice, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. ¿Eso qué significa? Que estoy listo, que estoy preparado, que tengo la capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, habían buenos, habían malos, de todo color, de chile, mole y pozole. Y sin embargo, había un cuate que no fue vestido para boda. No le estaban exigiendo el frac o el de pingüino ese, sino que estuviera preparado para la boda. Y él nada más dijo, voy a comer, de aquí soy, se acabó, como por ahí dijimos, le valió gorro. ¿Sí? Entonces, atender un llamado no es solo ir, sino prepararse. Vámonos ahora a Génesis 2:19. Ya estamos en Génesis, huerto del Edén. Ahí está Adán solito, solo con su soledad. ¿Ok? Entonces dice, Jehová Dios formó pues de toda la tierra, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Ok? Entonces aquí Adán tiene una tarea. La tarea es de dar o ejercer un llamado sobre los animalitos. Y como lo he dicho ya varias veces, no es de que al elefante le dijo, tú te llamas elefante, y al león le dijo, tú te llamas león, y a la cebra le dijo, tú te llamas cebra. No, sino que estaba, al llamarlos, ¿sí?, les estaba dando las características. Por ejemplo, ¿cómo llamó Adán a su pareja? ¿Cómo? Varona o Eva, ¿verdad? Sí, Eva, varona, que significa, ¿sí? Le dice, le puso varona porque del hombre fue tomado. O sea, le estaba dando la característica a Eva. O sea, cuando Adán no nada más nombró a los animalitos, sino también nombró a Eva, le estaba dando, ¿sí?, una característica. O sea, tú vienes del hombre, tú fuiste sacado del hombre. Y Dios, cuando llamó a Adán, ¿sí?, ¿por qué crees que le puso? Le dice, es que fuiste creado del polvo. Y cuando le estaba dando, leyendo la cartilla a Dios a Adán y a Eva, le dice, bueno, les dijo
van a morir porque polvo eres, ¿sí? Y vas a regresar a ser polvo, ¿sí? Cuando Dios creó todo lo que vemos, ¿sí? Como dice en Génesis capítulo 1, ¿y qué dijo Dios? ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. O sea, hubo un llamado. Él llamó a la luz, luz. ¿Sí? Entonces vámonos un poquito más. Génesis 35:10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. ¿Sí se acuerdan qué significa Jacob? El que suplanta. ¿Sí? Porque tomó la identidad de su hermano, ¿verdad? Esaú. ¿Sí? Entonces, si le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ahora, Israel tiene un significado bien conocido. ¿Por qué? ¿O cuál creen que es ese significado bien conocido de Israel? El que pelea con Dios, el que lucha con Dios. Ese es el significado común, ¿sí? que tiene la gente. ¿Por qué? Porque peleó con un ángel que creemos que es la figura de Jesucristo, ¿sí? Y se pasó toda la noche peleando hasta la madrugada y venció. Le dice, peleaste y venciste, ¿no? Pero existe otro nombre, otro significado de Israel que no es tan conocido, y sin embargo creo que es más apropiado, que dice, reina con o como Dios. Eso significa, o sea, Dios le estaba diciendo, tú reinas, ya sea conmigo o como yo reino, porque cuando Dios creó al hombre en este planeta Tierra, ¿qué le dijo? Llena la tierra, fructifica, multiplica, sojuzga. O sea, le estaba dando esa posición de ser el ser supremo aquí en este planeta Tierra. Entonces, Dios le cambia el nombre a Jacob, le dice, ya no vas a ser el que toma el puesto de otro, ya no vas a ser el que suplanta, ¿sí? Sino vas a reinar con o como yo. Y la Biblia dice que nosotros somos reino, o somos reyes, nosotros somos sacerdocio, o somos sacerdotes. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dile el que está al lado, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, en este pasaje está Moisés, ya tiene como 80 años el Señor, y anda pastoreando unas ovejitas. Y de repente ve un arbusto, una zarza, que está aparentemente en llamas, y sin embargo la zarza no se estaba consumiendo o no se quemaba. Entonces dijo, no me aguanto la curiosidad, necesito ver qué es esto. Va, se acerca, empieza a mirar, y ya cuando se está acercando escucha a Moisés, y se saca de onda, ¿no? ¿Quién eres? Sí, le dice, quítate el calzado porque donde estás pisando es un lugar santo, es tierra santa, ¿verdad? Y le empieza a decir Dios quién es y qué es lo que tiene que hacer próximamente Moisés. ¿Y qué tenía que hacer? Regresar a Egipto, convencer a Faraón de que dejara a todos los israelitas salir. Le dijo, pero no te va a hacer caso, se va a endurecer del corazón, no va a querer dejarnos salir, entonces yo voy a tener que usar mi fuerza para que los puedan dejar libres. Pero él dice, bueno, pero cuando yo llegue con los judíos o con los
pues sí, eran los judíos ya en ese entonces, ¿verdad? Los hebreos en ese entonces, eran los hebreos, ¿sí? Y les dice, oye, Dios me dijo que, pues, que ya nos vamos de regreso a la tierra prometida. Y le dicen, y ellos si me preguntan, ¿y quién es Dios para que te haya dicho esto? ¿Qué les voy a decir? Y dice, yo soy el que soy. En otras palabras, Dios es el gran yo soy. Dile, el gran yo soy. Y ves en el Evangelio según San Juan, como quién sabe cuántas veces Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy, ¿perdón? Ay, ya no escuché nada. Yo soy la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuántos otros más yo sois ahí? ¿Sí? Ok, entonces Dios es el gran yo soy. En otras palabras, el que llama y las cosas pasan. Dile el que está dado, el que llama y las cosas pasan. Creó el mundo de lo que no es, simplemente llamando. Simplemente llamando. Y quiero que lo piensen un momentito. O sea, el que llama y las cosas pasan. Y le está diciendo a Moisés en ese punto, mira, yo soy el que soy. O sea, yo soy el que llama y sucede. Llama y sucede. Ok. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra vez, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ya le pensaron un poquito? O sea, ¿a quién viene a llamar? A los pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, no nada más estaba llamando a pecadores, estaba llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Se trata de un nuevo orden en los pensamientos. Arrepentirse no significa llorar y decir ya no lo vuelvo a hacer. Arrepentirse significa cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Y eso es lo que viene a llamar. Dice, no vengo a llamar a justos, vengo a llamar a pecadores al arrepentimiento. O sea, que cambien manera de pensar. Un nuevo orden en los pensamientos. Veamos los siguientes versículos. Quiero que presten atención. Dile al que lado, pay attention, please. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí apúntenle si quieren el versículo, Romanos 8:28, porque vamos a estar pensando sobre estos versículos, ¿ok? ¿Ya le apuntaron? Romanos 8:28 para que le chequen ahí en su celular luego, ¿ok? Todo ayuda bien a los llamados conforme a su propósito, ¿ok? Romanos 11:29, Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Otra vez, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, el llamado y don de Dios no se puede revocar. ¿Qué significa revocar? ¿Perdón? Quitar, cancelar, anular. Muy bien. Así que el don y el llamado de Dios no se puede quitar. ¿Ok? Existe el dicho mexicano que dice, palo dado, ni Dios lo quita. O sea que ya te lo dio, las traes. Era bíblico por ahí, dicen. Ok.
Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todos ustedes juntos, 1, 2, 3. Fiel. ¿Sí? O sea, Él te llamó y Él hará la obra. ¿Ok? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? En otras palabras, nos llamó antes de los tiempos de los siglos. ¿Ok? ¿Ya apuntaron todos estos versículos? ¿Sí? Los pueden tener ahí para que les echen referencia. Les voy a dar otra vez, ¿sí?, la lista de los versículos. Empezamos con Romanos 8:28, Romanos 11:29, Primera Tesalonicenses 5:24, Segunda Timoteo 1:9. Pregunta número 2 para mesa. Pregunta número 2 para mesa. ¿Sí? ¿Qué tienen en común estos versículos en cuanto al llamado? Sé que a todos dicen y los llamó, pero ¿qué tienen en común estos versículos en cuanto al llamado? Esa es la pregunta número 2 para la mesa. ¿Qué tienen en común todos estos versículos en cuanto al llamado? Para que le piensen. Platíquenle y piénsenle. ¿Qué tiene en común estos versículos en cuanto al llamado? Algunos les voy a dar medio punto. Ok. Ya sabrán quiénes. Ya sé que todos los que no contestaron van a decir, eso es exactamente lo que puse. Ok. Entonces, resumiendo, como allá dicen, el llamado es de parte de Dios, donde Él tiene un propósito. Ha entregado las herramientas y preparó todo lo necesario antes de nosotros. Dile, todo lo necesario estaba preparado antes de nosotros. Hasta ahí, ¿verdad que sí? Dijeron, no, sí, eso es exactamente lo que puso. Ok. Lo que nadie puso es lo que sigue. En otras palabras, no existe la intervención del hombre. No existe la intervención del hombre. O sea, todo esto es de Dios. Ni tú ni yo tuvimos nada. O sea, el llamado viene de parte de Dios. ¿Ok? Y es irrevocable. Él es fiel y lo va a hacer. Y todo lo demás que estuvimos viendo. Ok. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los, ¿qué? A ver, todos digan llamados. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿De quién está hablando este versículo? ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? De Jesucristo, ¿ok? A través de Cristo podemos recibir la promesa de la herencia eterna. Otra vez, a través de Cristo. Una vez más, a través de Cristo. Solo por si no se lo han memorizado, ¿a través de quién? Cristo. De Cristo. Dile al que está al lado, a través de Cristo. Esto es el meollo del asunto, que es a través de Cristo que vamos a recibir la promesa de la herencia eterna. Apocalipsis 3:10, que diga 3:20, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea,
¿Dónde quiere estar Cristo? ¿Sí? Cenando conmigo, contigo. Acuérdense, Dios es bien pachanguero. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la primera parábola que vimos acerca del rey? ¿Sí? ¿Por qué se enojó? Porque no querían a la fiesta, a la boda de su hijo. ¿Sí? Dice, yo estoy pagando una lana, me está costando un billetón. Toros, todo de engorda y todo. Y se dio el lujo de decir, ¿no quieres ir? Ah, te destruyo. ¿Sí? Ok, pero dice, si alguno oye mi voz. Cuando está hablando de oír mi voz, ¿a qué se refiere? Al llamado. Si alguno oye mi voz, oye el llamado. ¿Y qué más? Abre la puerta. Dile al que está al lado, abre la puerta. Y entonces yo voy a entrar a él y sanaré con él y él conmigo. Discúlpenme que sea muy malo para la gramática, pero después, si pueden poner el versículo nuevamente. Apocalipsis 3:20, por favor, en la pantalla. Estrellitas, ahí estamos. Ok. Todos juntos, 1, 2, 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, después de la puerta, ¿qué dice la frase? Entraré, ¿a quién? A él. Yo no sé mucho de gramática, la verdad, no sé cómo pasé la materia, pero la pasé, ¿sí? Pero es una preposición, a él, a, ante, bajo, cabe, entre, hacia, sin, sobre, tras, algo así decíamos en primaria, ¿verdad? ¿Sí? O sea, entraré a él. ¿Qué connotación tiene esto? A ver, aquí maestro de gramática, a ver, por favor, ilústranos. Es un pronombre personal, exactamente. Si fuera sin acento sería un artículo y hablaría de una cosa, pero lleva acento, está sustituyendo ahí un sustantivo, es una persona. Ok, está hablando de una persona, sí, pero no era donde quería llegar. ¿Entrar a dónde? A él, o sea, se mete adentro de la persona, ¿sí? ¿Cuándo has invitado a alguien a cenar y que se meta adentro de ti? Dices, ¿sí? Eso es lo que llama la atención, dice, entraré a él. O sea, que está implícitamente diciendo, quiero vivir dentro de ti, quiero formar parte de ti, ¿sí? ¿Y por qué? Por consecuencia dice, voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Pero está hablando de quiero entrar, formar parte de. ¿Sí? Otra vez, recuerda, atender el llamado no es solo ir, sino prepararse. Dile al que está al lado, no es solo ir, sino prepararse. Ok. Entonces estuvimos hablando un poquito acerca de llamar, pero también cuando alguien clama, ¿sí? A veces pensamos que el llamar es más tranquilito, ¿verdad? Pero cuando alguien clama, ¿qué significa? Es urgente, es más enfadoso, por ahí dicen, ¿verdad? Cuando clamas 2 veces estás reclamando, ¿verdad? O sea, sí, más voluntarioso por ahí. Más volumen. Oh, ok. Génesis 4:10. Y él le dijo, este es Dios hablando, ¿qué has hecho? Dile al que está al lado, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿De quién estamos hablando ahorita? Caín, ¿sí? Que ya se había despachado a su hermano Abel.
¿sí? Y Abel decía, a ver, vamos a ver, ¿qué pasó aquí, Dios? ¿Sí? Existe un clamor de los hombres, exige venganza. Existe un clamor de los hombres. ¿Qué crees que estaba clamando Abel? Dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, sangre inocente. ¿Qué había hecho Abel para merecer lo que le pasó? Nada. O sea, Caín se enojó porque pues, ofreció un sacrificio a Dios de los frutos y los productos de la tierra. Abel ofreció un cordero, ¿sí? Entonces Dios vio con agrado, ¿sí?, el sacrificio de Abel, y no vio con agrado el de Caín. Caín se enoja. Dios todavía va y habla con Caín y le dice, pero ¿por qué te enojas? Dile al que está al lado, ¿por qué te enojas? ¿Sí? Si haces bien, no se te va a reconocer. Y dice, es más, el pecado está a la puerta y tú puedes tener control sobre él. A ti será su deseo. O sea, tú decides. ¿Y qué decidió Caín? ¿Sí? Este mundo no es lo suficientemente grande para los dos. Y eso que eran, según yo, eran 4 habitantes en el planeta Tierra, población mundial en ese entonces, ¿verdad? Menos 1, ¿sí? 3. Wow. ¿Qué hiciste? O sea, pudo haberse dicho, me voy lejos, ya no quiero hablar con él, ya no lo vuelvo a ver y así ya no me enojo. ¿Sí has hecho eso? ¿Sí? Distancia, así como que, y así ya no. Ok. Pero en realidad existe un clamor de los hombres, y ese clamor es venganza. ¿Qué me hizo? ¿Sí? Y yo sé que hoy en día confundimos mucho la venganza con la justicia. Hay marchas multitudinarias, sí lo dije, perdón, ¿sí? Y vamos a porque fulana de tal, porque sultano, porque pasó esto, porque aquello, y todas exigen justicia, pero en realidad están hablando de una venganza. Es un clamor, ¿sí?, como la sangre de Abel, porque la ley en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Tú la haces, tú la pagas. Y con eso creían que se estaba haciendo justicia. Pero Jesús les dice, a ver, ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente, etcétera, 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 pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendice al que te maldice. Si te pegan en una mejilla, da la otra. Y dices tú, ay, ¿sí? ¿Quién puede la verdad hacer eso? Ninguno de los que estamos aquí. Dile, no, ¿cómo crees? ¿Sí? Solamente Jesús. Entonces, la sangre de Abel pedía venganza. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A ver, otra vez, todos juntos, 1, 2, 3. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué era lo que decía la sangre de Jesús? La de Abel clamaba venganza en nombre de la justicia. Sin embargo, la sangre de Jesús pide reconciliación. Dile al que esté al lado, reconciliación. Por eso vino Jesús, para que nosotros nos podamos reconciliar. Es decir,
volver a poner las cosas en el orden correcto. Dile que a este lado, volver a poner las cosas en el orden correcto. Y eso es justicia. Esa es la verdadera justicia. Poner las cosas en el orden correcto. ¿Se acuerdan cuando dice Jesús, yo no vengo a llamar justos, vengo a llamar pecadores? ¿A qué? Al arrepentimiento. O sea, que pongan en orden correcto la manera de pensar. Eso es justicia. Volver a poner las cosas en el orden correcto. Por eso Jesús dice, yo no vengo con los justos, porque ellos tienen las cosas en el orden correcto, pero justos solamente pues, allá arriba, ¿verdad? A los pecadores los vengo a decir que se arrepientan, que cambien la manera de pensar para que piensen las cosas en el orden correcto. Por eso cuando Jesús estaba hablando, la ley dice ojo por ojo, diente, en realidad el mundo confunde justicia con venganza, pero yo les estoy diciendo que tienen que poner las cosas en el orden correcto. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Léanlo ustedes. 1, 2, 3. Ok. Pregunta número 1 para ustedes. Aquí rápidamente contéstamela. ¿Dónde clama la sabiduría? En las calles. ¿Dónde alza su voz? En las plazas. Entonces, si tú quieres ser sabio, ¿sí? ¿A dónde tienes que ir? ¿A las calles? ¿A dónde más? O sea, tienes que salir, tienes que estar fuera, no ensimismado, porque allá está la sabiduría. A lo mejor alguien dice, ay, pues Dios me dijo que tengo que ir a Plaza Galerías de Shopping. Gracias, porque ahí voy a encontrar la sabiduría. Sí, porque está en las plazas, ¿verdad? Hay muchas mujeres bien felices con esto. Era de Dios, dice. Escucha el llamado de Dios. Dios me habló. Sí. Confirmación. Ok. Pero, o sea, busca, allí está la sabiduría. Porque mucha gente dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues empieces a buscar afuera. Ahí está alzando su voz en la plaza. Jeremías 33:3. Muy conocido. 1, 2, 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Piénsale. Deja que eso se meta en tu cabecita, deja que eso se adentre tu corazón. Otra vez, 1, 2, 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién hay que clamarle? A Dios. Y dice, y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. ¿Sí? También hay otro versículo que dice, ni ojo vio, ni oído oyó, esas son las cosas que yo tengo preparadas. ¿Sí? Lucas 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará ¿qué? Justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Versículo 8, la primera frase, os digo que pronto les hará ¿qué? Justicia. Y ya dijimos que ¿qué es justicia? Poner las cosas en orden, ¿sí? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
¿sí? Justicia es poner las cosas en el orden correcto y la justicia se ejecuta. Dile que está al lado, la justicia se ejecuta. O sea, poner las cosas en el orden correcto es una acción. Por eso habla de que Jesús es nuestra justicia, porque Él es el verbo, Él es la acción. Él es el que nuevamente puso las cosas en el orden correcto. ¿Sí? Justicia es poner las cosas en orden correcto y la justicia se ejecuta. Dile que está al lado, se ejecuta. Ok. Pregunta 3 para las mesas. Pregunta 3 para las mesas. Ok. ¿Ya pusieron en su Biblia de celular Lucas 18, 7 y 8? Ahí sáquenla. Right on. Seguimos. ¿A qué se refiere Jesús al preguntar, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, yo puse, ya sabrán ustedes qué pusieron, es la capacidad de entender por revelación, dile que está al lado, por revelación, el orden correcto de las cosas y ejecutarlo. Porque si recordamos, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Y quién es nuestra justicia? Jesucristo. Y entonces Él ya fue ejecutado literalmente y figurativamente. Fue ejecutado, ¿sí? Se hizo nuestra justicia, ¿sí? Y ya estaba esa respuesta, pero cuando venga, dice, hallará fe en la tierra. En otras palabras, ¿sí? Habrá gente que tiene la revelación, ¿sí? Por el Espíritu Santo del orden correcto y de ejecutar esta revelación que Él ha entregado a nuestro ser. A eso se refiere, hallaré fe, o sea, ¿quién tiene esa revelación y quién está dispuesto a ejecutarlo, a accionarlo? Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dile que está al lado, espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, que significa papito. ¿Sí? Está hablando de una relación, pero es a través de una revelación de parte del Espíritu. No hemos recibido un espíritu de tener miedo, porque mucha gente ahora sí que hace las cosas por causa del miedo, ¿sí? Acuérdense cuando nuestra mamá nos decía, no lo haces y verás. Muy efectivo, ¿verdad? Ya verás, ya estamos. Pero afortunadamente no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Ok? El espíritu te ayuda a clamar lo de Dios para tu vida. Y aquí es donde quiero empezar a amarrar todo esto. O sea, ya escuchamos, ya estuvimos viendo cantidades de versículos donde Dios llama. Él es el gran yo soy. En otras palabras, el que llama y las cosas suceden. El que llama y las cosas pasan. Ya hizo un llamado sobre tu vida. Él es fiel y verdadero y también lo va a hacer. ¿Sí? Ya te ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Desde el día que dijo, sea la luz, fue la luz. Más allá de la brillantez que tenemos, estaba hablando de ti y de mí, porque nosotros somos la luz del mundo. Ok. ¿Sí? Entonces, el Espíritu te ayuda a clamar lo de Dios para tu vida. El primer versículo que estábamos viendo es que el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y al que llama, se le abrirá. Ok. Juan capítulo 20, versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dile que está al lado: paz a vosotros. Ahora pensemos en este lugar. Está Jesús, ya resucitó, ya se murió, ya resucitó, ya fue al cielo, ya regresó. ¿Y dónde estaban los discípulos? Encerraditos en un cuarto con la puerta bien cerrada, porque dijeron: no, hombre, ya agarraron a Jesús. Se agarraron a Jesús y lo que le hicieron, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? ¿Sí? Porque el miedo no anda en burros. ¿Sí o no? Ok. Y se aparece Jesús, dice, y estando las puertas, ¿qué? Cerradas. Se aparece en medio, ¿y qué es lo que les dice? Paz a vosotros. A Cristo resucitado no lo contuvo una puerta cerrada, ni una piedra en una tumba, no lo contuvo las cadenas de la muerte, no lo contiene nada. Dile al que está al lado: a Cristo no lo contiene nada. Y sin embargo, Él ha sido colocado adentro de ti. Él ha sido colocado adentro de ti. A Él no lo contuvo ninguna puerta, ninguna tumba, nada, nada, nada. Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy, ¿qué? ¿Yo soy qué? La puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Piénsenle, piénsenle, piénsenle. Otra vez: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ya le están entendiendo? Todavía no. Una vez más: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Muchas veces nos conformamos con que Él es la puerta, ¿sí? Y entro y soy salvo. Pero ¿qué más dice? Entrará y ¿qué? Saldrá y hallará pastos. O sea, no nada más quiere que entres, sino que también salgas. ¿Y qué vas a hallar? Pastos. Otra vez, a ver si lo estamos comprendiendo. No nada más quiere que entres, sino que también salgas. ¿Y qué vas a hallar? Pastos. ¿Ya le están empezando a entender o todavía no? O sea, porque hay gente que dice: no, pues hay que estar en las cosas de Dios, estar en las cosas de entrar. Pero ¿qué dice? Tienes que salir. Y entonces en ese salir, ¿qué tienes que hacer? Encontrar pastos. O sea, ok, entras, perfecto, eres salvo, muy bien, felicidades, pero quiero que salgas y que encuentres pastos. ¿Estás dispuesto a tocar, entrar y atender el llamado? A lo mejor dices sí. Pero una vez más, atender el llamado no es solo ir, sino prepararse. ¿Por qué? Porque tienes que salir y allí vas a encontrar pastos. Otra vez, no es solamente entrar, tienes que prepararte porque tienes que salir y allí vas a encontrar pastos. Entonces, y al que llama, se le abre para que entre, salga y encuentre pastos. Con esto termino. Muchas gracias. Démosle un